Muy bienvenidos sean todos los precavidos que ya están aquí. Espero que tengan paciencia, que tengan algún refresquito, alguna taza de café para que estén tranquilos. El maestro Rogelio está perfectamente listo, pero su conferencia inicia a las 6. Entonces, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a 12 personas 15 minutos antes del inicio. Quiere decir que esto va a estar muy concurrido. Les agradecemos de veras su apoyo. La Pinacoteca no podría seguir existiendo sin la presencia de ustedes. Muchas, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestro. Hola, maestro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse de nuevo a la transmisión. En unos momentos nos conectamos, solo nos esperamos. Ay, ¿no me escucho? A ver Sí, si te ahí. escuchas muy bien. Ay, perdón. Bueno, bienvenidos, como les decía. Esperamos que se conecte un poquito más de gente y damos inicio a la sesión que hoy está a cargo del maestro Rogelio Ruiz Gomar. Les pedimos, por favor, que quienes quieran constancia, si ahorita, por favor, mandan sus datos para que no aparezcan mientras el maestro está en su conferencia, ¿no? Para evitar ahorita estar en el chat y escribir, por favor, ahorita manden sus datos para que cuando esté la presentación ya eso se detenga. La presentación va a durar aproximadamente 45 minutos y después de eso ya pueden otra vez mandar sus mensajes, por favor, para no interrumpir la presentación. Me comenta el maestro Ruiz Gomar que no me escuchan. ¿El resto me escucha? Por favor, ¿me puede confirmar? Escucha, bueno, yo sí. Claro, entonces También yo creo te que escucho muy bien. Muchas gracias. Fuera. No oigo nada. No sé si yo tengo algo mal. Es que es el maestro. Esperemos un momento. Ya saben que todas estas fallas son comunes en estos tiempos. Entonces, bueno, esperemos tantito. Es que supuestamente está hablando. Les pedimos también que cuando empiece ya la charla, por favor, todos apaguen su micrófono para no ocasionar eco, porque ya ven que luego suena raro. Les recordamos que esta presentación, si no la alcanzan a ver todos o si tienen algún problema, se subirá mañana a la página de la Pinacoteca de la Profesa. Hola, maestro, ¿ya nos escucha? ¿Ya? Ok, sí, es que era usted que tiene algún problemilla. Su micrófono está silenciado, entonces ya nada más usted le pica la pantalla y ahí ya se puede escuchar. Perfecto, maestro. Perfecto. ¿Ya podemos empezar? Claro que sí, maestro, adelante. Pues bueno, daré dos cosas sobre usted. Bueno, para quienes no conozcan al maestro Rogelio Ruiz Gomar, que es, bueno, muy conocido por todos nosotros, él es profesor. No, dígame, maestro. No. Es que yo no entendí si ya debíamos empezar, pero no. A las 7. En unos minutitos, lo que 6. pasa, estamos esperando a que se conecte más gente. Claro que pero sí, en cuanto sí. usted guste, No, es que yo aquí tenía un problema. Tenía un poco de problema y no estaba seguro de haber entendido las instrucciones y creí que ya debía de empezar, pero no. No, maestro, no se apure. Eran instrucciones para quienes se vayan conectando. Bueno, las repito, por favor. Ahorita, en cuanto el maestro, por favor, comparta pantalla, ya no envíen preguntas al chat para que no aparezcan durante su presentación y podamos apreciarla, porque el maestro prepara una presentación bastante larga y bastante bonita. Entonces, vamos a dejarle todo el tiempo a él. Son 45 minutos, pero bueno, maestro, si se quiere extender, la verdad es que siempre es un lujo y un placer escucharlo, así es que usted tendrá que decir cosas más coherentes de lo que uno pueda decir. Les pedimos, por favor, a todos, exceptuando al maestro Ruiz Gomar, que silencien su micrófono. Si alguien tiene saludos, maestro. Hola, Tita. Hola. ¿Cómo está? Qué gusto verlo. El gusto es mío. Entonces, bueno, si silencian sus micrófonos, por favor, y la presentación mañana se sube a la página de la Pinacoteca en Facebook, para quienes no tuvieron oportunidad de verla completa o la quieren ver con más detalle, con más calma, pues mañana va a estar en la página de Facebook. Y también creo, no sé, no es seguro, pero nuestros colegas del Centro Oratoriano también la transmiten en vivo. Entonces ahí también pueden verla por Facebook, pero esto no sé si anden por ahí, pero si no, ellos nos hacen el favor de transmitirla, que también es parte de los oratorianos de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues creo que ya hay un número considerable
de participantes. Les pido que ya ahorita ya no utilicen el chat, por favor, hasta que acabe el maestro. Y bueno, pues iniciemos. Como yo les comentaba, pues el maestro Ruiz Gomar quizá no necesita mayor presentación, es un querido colega, profesor de muchos de nosotros que nos dedicamos a la historia del arte, una referencia también para la historia del arte en México y en Iberoamérica. Él ha escrito sobre Luis Juárez, tiene muchos escritos sobre pintura, es especialista en ello. Y bueno, él cuando la Pinacoteca inició la Pinacoteca de la Profesa, él dio la charla inaugural y ahora pues nos honra con su presencia dando esta conferencia a 40 y tantos años de distancia, de manera virtual, pero van a disfrutar mucho la conferencia. Así es que, maestro, le reitero mi gratitud por sumarse a esta iniciativa y pues comenzamos, ¿no? Por favor, todos sus micrófonos silenciados. Adelante, maestro, cuando quiera compartir pantalla. Perfecto, sí. Primero serían unas consideraciones un poco generales y ya ahorita pasaré a compartir un poco la pantalla. Primero quisiera agradecer a los organizadores, a Erika, al padre, por supuesto, al padre Luis Cano, a Blanca Alicia, que me han permitido en esta ocasión estar, aunque sea de manera virtual, con todos ustedes. Y la idea es precisamente abocarnos a asomarnos a esta riqueza historia de la Pinacoteca de la Profesa. Antes de entrar un poco, bueno, sí, ya vamos a pasar a compartir la pantalla. No sé si ya se está viendo. Sí, ya se ve, maestro, perfecto. Perfecto, bien. El aprecio por la pintura producida en México durante el periodo virreinal ha vivido altibajos entre críticos y estudiosos a lo largo de los años. Vista por algún tiempo como un simple trasunto de la pintura hispánica o europea en general, es hasta últimas fechas que se le ha reconocido y apreciado con sus propios valores y personalidad. El caótico siglo XIX, que sumió en azonadas, guerras civiles e invasiones extranjeras a nuestro naciente país, repercutió dramáticamente en el patrimonio artístico producido durante la etapa virreinal, amén de que fue entonces que la Iglesia, que había sido el principal cliente y mecenas de los pintores, perdió, con la implantación de las leyes de reforma, gran parte del influjo que había mantenido por 3 siglos. Con el cierre de muchos templos y conventos, la producción pictórica guardada en ellos, primordialmente de temas religiosos, cuando no fue destruida por el fanatismo y la ignorancia, quedó arrumbada y olvidada o salió al extranjero por la poca atención que aquí recibía. Mas afortunadamente no toda se perdió. Quizá la misma falta de interés por esos materiales permitió que catedrales y algunas iglesias conservaran sus bienes y aún hubiera instituciones y gente que emprendieron su salvaguarda. Así fuera solo una parte que permitió esto ser salvada y ser colgada en las galerías de la Academia de San Carlos o pasar a manos de algunos cuantos coleccionistas. Como digo, esto permitió en buena medida rescatar del olvido las obras más interesantes y los nombres de sus más valiosos representantes. El acervo que llegó a la Academia de San Carlos llegó a ser tan cuantioso que, no pudiendo ya garantizarse su adecuada conservación en las bodegas, a principios del siglo XX se formaron varios lotes que se enviaron a distintos museos del país, medida que explica que hoy en día pueda uno disfrutar de la inimitable suavidad de los pinceles novohispanos en varios de los museos diseminados por varios puntos de México. Por lo valioso de sus colecciones destaca el Museo Nacional de Arte, el Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán, los museos de las ciudades de Puebla, Querétaro y Guadalajara, o los fondos del Ateneo Fuente en Saltillo, el del Museo Regional de Guadalupe en Zacatecas,
el Museo de Arte Religioso en la Catedral de Chihuahua y otros más. Ahora bien, un caso intermedio entre el museo público, el templo abierto al culto y el mundo privado de las colecciones particulares es el de la valiosa pinacoteca de la Profesa instalada en la prestigiosa iglesia erigida por los jesuitas que lleva ese mismo nombre, la cual está ubicada en pleno centro de la Ciudad de México y que quedó formalmente inaugurada el 26 de mayo de 1977. Pinacoteca que desafortunadamente ahora se encuentra cerrada a causa de los daños que dañaron al inmueble el pasado terremoto del 2017. Y aunque su colección es celebérrima, desde mucho antes de que se abriera al público, lo cierto es que muy pocos son los que la conocen. Por eso es muy importante el evento que ahora nos convoca. En la colección diseminada por la iglesia, capilla, la sacristía y los salones anexos adaptados ex profeso para su exposición, además de la mucha pintura que aún queda embodegada, es posible encontrar obras de lo más granado de los pinceles novohispanos de mediados del siglo XVII en adelante, toda vez que cuenta con obras de Baltasar de Echave, José Juárez, Cristóbal de Villalpando, Juan Correa y de otros que, como los hermanos Nicolás y Juan Rodríguez Juárez y su primo Antonio de Torres, sirvieron de puente entre este siglo y la siguiente centuria al entroncar con la pintura más decididamente del XVIII, representada en la Profesa por obras de artífices de la talla de José de Ibarra, Miguel Cabrera, Nicolás Enríquez, Andrés de Islas, José de Páez, Vallejo, Alcíbar, etc. De tal suerte que basta un recorrido por ella para percatarnos de que cuenta con obras en número y calidad tal que ciertamente no queda a la saga de los acervos exhibidos en los museos mencionados, y aún compite ventajosamente con la mayoría de ellos. En altares, desde la misma iglesia, podemos ir encontrando obras de distintos temas, medidas, características, épocas, muchos anónimos, etcétera, pero siempre de buena calidad. Los espacios que constituyen propiamente la pinacoteca están divididos de acuerdo a la temática o a la temporalidad de las obras. Es así que se ha organizado una sala mariana que está dedicada a las representaciones de la Virgen María en una interesante variedad de advocaciones, en donde, insisto, podemos encontrar purísimas concepciones, dolorosas, advocaciones extrañas como la Virgen de la Aurora, la Virgen del Refugio, la Mujer del Apocalipsis, etc. En la sala de la Compañía de Jesús se han reunido las piezas que obviamente se refieren a su fundador y a los principales santos jesuitas. Por su parte, en la llamada Sala Cardenal John Henry Newman, se han concentrado las representaciones de San Felipe Neri, de los personajes relacionados con el oratorio, la galería de retratos de los prepósitos y miembros más destacados, presididos por un lienzo enorme con un patrocinio a los filipenses que veremos más adelante. Otra sala que se le ha designado como de los 3 siglos, ahí se distribuyen obras realizadas a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX. Y finalmente hay un espacio en donde se han concentrado obras que posiblemente colgaron en algún tiempo de los muros de la casa de ejercicios y eran obras que servían para reforzar las prácticas devocionales que en ellas se llevaban a cabo, que también daremos un poco cuenta rápida de ellas. Bien,
Sin ceñirnos en esta charla al espacio concreto en que las pinturas se encuentran, sino más bien siguiendo un criterio cronológico, les invito a hacer la revisión de las principales obras que existen en la profesa. Convendría empezar con la representación de Nuestra Señora de las Nieves, que engalana uno de los retablos laterales del testero de la iglesia, tanto por su antigüedad como por la importancia histórico-artística que guarda. Si, como se dice, es una de las 5 copias que a finales del siglo XVI, San Francisco de Borja, a la sazón general de la compañía, mandó sacar de la imagen venerada en Santa María la Mayor y remitió a la provincia mexicana. Es la representación de la Virgen con el niño que vemos en este momento. Pero conviene advertir que dicha imagen ha quedado inscrita dentro de una composición más amplia debido al pincel del reputado pintor mulato, activo en el paso del siglo XVII al XVIII, que es Juan Correa, en la que, para reforzar la tradición, añadió la figura del evangelista San Lucas en el momento de estar precisamente pintando a la Virgen, como cuenta la leyenda. Sea o no una de las copias remitidas por San Francisco de Borja, o sea copia de alguna de aquellas, el cuadro de la Virgen con el niño es notable por su belleza y regia serenidad. Igualmente antigua y valiosa es la tabla de Pentecostés de las primeras décadas del siglo XVII, concedida al destacado artista vasco Baltasar de Echave Orio, cabeza de la brillante dinastía de los Echave, quien, se dice, aprovechó la ocasión para autorretratarse en esta. ¿Se ve la flecha cuando yo la muevo? Perdón. Sí, maestro, sí se ve. Ah, perfecto. Bien. Esta es la cabeza que supuestamente vendría a ser el autorretrato del pintor. No de Luis Juárez como se ha pensado, sino del mismo Echave Orio o de alguno de sus hijos, Manuel de Echave o Baltasar de Echave y Vía. Puede ser la tabla de la Sagrada Familia que cuelga a los pies de la iglesia. Obra que el pionero de los estudios de nuestra pintura colonial, José Bernardo Couto, considerara de las mayores obras de nuestra antigua escuela por la graciosa invención y la pureza de estilo que en ella resplandece. Y la describe de la siguiente manera. Dice, está arriba el Padre Eterno, abajo, en primer término, la Virgen y San José, cuya figura es muy gentil. Llevan por la mano al niño, vestido no con los pobres ropajes, paños del hijo de un artesano, sino con magnífico ropaje como un príncipe real. Su semblante, de una lindeza y expresión singular, recuerda el cantar de Fray Luis de León, traspasa en beldad a los nacidos. Está mirando a lo alto, se refiere al niño Jesús, está mirando a lo alto, y fija sus ojos en la paloma blanca, símbolo del Espíritu Santo, que baja por los aires trayendo en las garras una corona de espinas. Advierta que ángeles en el rompimiento de gloria sobre las cabezas de María y José tienen sendas coronas. Bien, el niño Jesús también tendrá corona, pero él es la corona de espinas. Y entonces Couto exclama, dice, ¿qué emblema? Otros pintores nuestros habrán, si se quiere, igualado a Echave en la ejecución, en la invención, en los pensamientos, creo que ninguno. De la vigorosa pintura que se practicaba a mediados del siglo XVII en la Nueva España, merece mención especial el enorme lienzo de la crucifixión que cuelga a gran altura sobre el altar de San José, obra del gran José Juárez, sin duda el mejor pintor de su tiempo.
En la parte superior de esta pintura vemos recortadas con inusitado vigor sobre el fondo oscuro las figuras de Jesús y los dos ladrones, al tiempo que en la parte baja se distribuyen numerosas figuras de animada composición, donde no faltan toques curiosos como un niño con su perro, la mujer amamantando a su niño o el grupo de soldados que se juegan las vestiduras de Cristo. Detalles que al tiempo que le restan algo de solemnidad a la escena, le comunican sabor anecdótico y espontaneidad. Cuadro de magnífico dibujo y acertado colorido, así como un bien entendido claroscuro que acentúa lo insondable del misterio de la redención y el patetismo propio del momento. El uso de modelos similares lo ejemplifican dos composiciones de otros artistas muy similares a la de José Juárez. Esta primera sería de Baltasar de Echave y Vía, un poco anterior a José Juárez, y esta es de un artista ya de finales del 17 que estaba activo en Puebla, Portillo. Como vemos, la composición es sumamente similar. Quiere decir que o se copiaban entre sí o andaban circulando algunos grabados. Pequeñas variantes, hay ciertas semejanzas en estas composiciones. A este mismo artífice, esto es, a José Juárez, se le atribuye un lienzo con la adoración al santo nombre de Jesús. También de mediados del siglo XVII, es el cuadro de San Felipe Neri, firmado por el bachiller Juan Salguero. Este pintor poco estudiado formó parte del grupo de artífices que en 1666 fue convocado para participar en la primera inspección de la imagen de la Virgen de Guadalupe. A Juan Sánchez Salmerón, otro pintor que intervino en la misma inspección, se le atribuyen los 11 lienzos con personajes eclesiásticos que auspiciaron la fundación de la congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Y también de este mismo momento, mediados del 17, es Gaspar Conrado, un artista que está activo más bien en la ciudad de Puebla, pero del cual en la profesa se guarda esta pintura con la muerte de San Francisco Javier, que cuelga precisamente en la sala jesuita. Bien. Del puñado de excelentes artistas activos en el paso del siglo XVII al XVIII, etapa de gran brillantez, por más que Toussaint diga que ahí inicia la decadencia de la pintura novohispana. Bien, de este puñado de artistas que están activos en el paso del 17 al 18, la profesa se precia de guardar magníficos testimonios. Del fecundo pincel de Cristóbal de Villalpando se conservan varios cuadros. Merece citarse el Ecce Homo, que forma parte de una serie de cuadros de la Pasión que veremos más adelante, y que este cuadro en particular, el del Ecce Homo de Villalpando, quizá sea de la etapa temprana del artista, por el incisivo dibujo y corrección del cuerpo desnudo de Cristo que exhibe. Es decir, basta ver el buen dibujo de las manos y cómo se puede seguir la línea para inferir que estamos en una obra temprana, porque ya Villalpando después manejaría una pincelada mucho más suelta, descuidada, y sus manos llegarían incluso a ser bastante deformes, incluso hasta mal hechas. Bien. Está también el cuadro que representa la visión de Santa Teresa, de exquisito barroquismo, dibujo correcto y animada coloración. Es una visión que nos cuenta la misma Santa Teresa, que cuando la vivió y la trató después ella, que fue la que sintió toda esta visión, cuando la quiso poner por escrito, ella misma dice no tener palabras para describir la hermosura y calidad del velo blanco con que le impusieron la Virgen y San José, o del magnífico collar con engarces de oro que le pusieron. Es decir, ella, que fue la que tuvo esa visión, no encuentra palabras para describirlo. Entonces, vean cómo este artista barroco tiene que, a partir de la
vaga descripción de la santa, él intentar hacer una configuración plástica de ello y nos entrega una cadena de engarces barrocos realmente espléndidos. Bien, del mismo Villalpando es también la Virgen del Rosario, de fino acabado, que viste rico traje brocado y gran profusión de perlas, que está posada sobre una no menos rica peana de plata, y a los lados dos floreros, mismos que casi pasan desapercibidos, pero que son bellísimos. Otro cuadro más de Villalpando es el de la Virgen de la Escalera, en el acto de ser venerada por San Felipe Neri y Francisco de Sales. Y del mismo Villalpando son los 4 cuadros con la serie dedicadas a la vida de José, pero no José, el esposo de María, sino José del Antiguo Testamento, el bíblico, el que estuvo en Egipto y que interpretaba los sueños del faraón, etc. Y tienes, no sé dónde quedaron las nueces. No. Y de esta serie destaca sin duda Porque el luego se de... apagan sus micrófonos. De esta serie, por supuesto que destaca el de la representación de los desposorios, en la que Villalpando desplegó su predisposición para plasmar joyas y ricas telas. Y aunque no se los puedo mostrar, debo por lo menos mencionar el retrato que realizó Villalpando del arzobispo Aguiar y Seijas, no tanto por su calidad, sino porque es de los pocos que conocimos salidos de tan egregio pincel. Bien. Además de la figura de San Lucas ya mencionada cuando hablamos de la Virgen de las Nieves, en la colección de la Pinacoteca de la Profesa hay otras obras de Juan Correa. Entre ellas está este par de lienzos, en donde vemos a San Francisco de Asís y a Santo Domingo de Guzmán que hacen juego. Hay una dormición de la Virgen e igualmente un San Pedro vestido de pontifical. De esta familia de pintores Correas, también en la Profesa se conserva una obra de Miguel Correa, que es hijo de Juan Correa e igualmente mulato como Juan Correa. Este del Juicio Final está firmado en 1718. También guarda la Profesa obras de los hermanos Nicolás y Juan Rodríguez Juárez, connotados artífices que cierran en el primer tercio del siglo XVIII, la brillante dinastía de los Juárez que iniciara un siglo atrás su bisabuelo Luis Juárez. Este par de hermanos, activos junto con Villalpando y Correa en el paso del siglo XVII al XVIII, a estos se les considera introductores del tipo de pintura que caracterizará casi todo el siglo XVIII, al enlazar con el estilo que manejarán Ibarra, Cabrera y otros más. Bien, del mayor de los dos hermanos, Nicolás Rodríguez Juárez, en la Profesa se guardan buenas pinturas. Tenemos primeramente el cuadro del profeta Isaías, que está fechado en el año de 1690, lo que lo hace ser el cuadro más temprano que conocemos firmado por él. Quizá hizo otros anteriores, pero así datados, este es el más temprano. Y este cuadro del profeta Isaías hace juego con el de el profeta Elías, pero este del profeta Elías lo ha firmado el padre, el papá de Juan y de Nicolás Rodríguez Juárez, que es Antonio Rodríguez, que era discípulo de José Juárez. Y ya desde esta primera obra de Nicolás, ¿sí?, este profeta Isaías, nos permite ver cómo ya desde su obra más temprana ya superó a su padre, ¿sí? Nicolás Rodríguez Juárez aquí ya se atreve a más movimiento. Las figuras que ha pintado su padre para el profeta Elías son bastante quietas, poco movimiento. En cambio aquí la figura
tanto del profeta que está arrodillado pero siguiendo una especie de zigzag, o la figura del ángel con las alas desplegadas, las piernas abiertas, esto ya maneja una composición más abierta, con más dinamismo. Entonces, insisto, ya desde su obra más temprana conocida, ya Nicolás demuestra haber superado a su padre. En este sentido, Antonio Rodríguez quizá no fue tan buen pintor, pero fue excelente maestro porque le transmitió a sus hijos la muy buena escuela que venía de José Juárez o de Luis Juárez, el bisabuelo de los Rodríguez Juárez. Pero bien, siguiendo con Nicolás Rodríguez Juárez, también en la Profesa se conserva un apostolado que está dividido entre la sacristía y el retablo de San José en la iglesia. Es un apostolado en donde lo curioso o lo interesante, pues, son láminas de cobre, pero solo están representadas las cabezas de los mismos. Algunas de ellas son de gran calidad, realmente extraordinarias. ¿Sí? Y en la capilla de la Virgen de Guadalupe están unos cuadros de la vida de San José de muy buena calidad y que desafortunadamente han pasado desapercibidas para la mayoría de los estudiosos. Casi nadie las menciona. Y notable del mismo Nicolás Rodríguez Juárez es igualmente el interesante retrato del arzobispo Aguiar y Seijas, en donde le representa con ornamento de luto, lo que le imprime cierto dramatismo y acentúa el recio rostro del personaje. Y no quiero dejar pasar el momento para recordar algo que consigna Bernardo Couto, este pionero en los estudios de nuestra pintura colonial, cuando ofrece un curioso comentario, porque dice: en los claustros de la Profesa hay obras suyas que no abundan mucho en la ciudad, quizá porque siendo clérigo no tenía de oficio la pintura y solo la ejercitaba por afición. Bueno, no. Hoy ya sabemos que Nicolás Rodríguez Juárez era un excelente maestro, se tituló como maestro, obtuvo su examen, que lo acreditaba como tal, pero al enviudar, él entra a la carrera eclesiástica y siguió firmando obras. Lo curioso del comentario de Couto es que dice que en la ciudad casi no había obras de Nicolás, pero que sí las había aquí en la Profesa. Pasemos ahora a hablar de su hermano Juan Rodríguez Juárez. Está igualmente muy bien representado aquí en la Profesa. Perdón, no tengo una foto mejor, pero esta en la Sala de los Tres Siglos, la que vemos aquí de lado, esta transverberación de Santa Teresa, es quizá su obra más temprana firmada por Juan, porque está fechada en 1692. Él ha nacido en 1675, esto quiere decir que contaba con apenas 17 años cuando realizó esta pintura. Y aunque no la podemos apreciar bien, de cualquier manera, está claro que aquí le está rindiendo una especie como de homenaje a su bisabuelo, porque la Santa Teresa es muy similar a las que realizaba Luis Juárez, arrodillada, con las manos suplicadas hacia el frente, con la mirada hacia lo alto, etc. Entonces, de alguna manera, se ha inspirado en composiciones que en tradición familiar se han ido manteniendo vivas y él aquí las recupera. Esto es, de alguna manera, parecería que él aquí se siente orgulloso de pertenecer a esta egregia familia que son los Juárez. También, quizá obra temprana, es Tobías con el Ángel, San Rafael, por el buen colorido, el acentuado trabajo de las telas, etcétera. Esto también podría indicarnos que se trata de una obra relativamente temprana. Pero ni duda cabe que lo mejor de Juan Rodríguez Juárez en la Profesa son las 4 tablas que están fechadas en 1720 con pasajes de la vida de Jesús
que se vienen aceptando formaron parte del retablo levantado ese año, 1720, año en que se estaba remodelando la Profesa, y que fue levantado por la Cofradía del Salvador, impulsada por el padre Martínez de la Parra. De las 4 tablas son distintos pasajes de la vida de Jesús, el Salvador precisamente. Aquí está salvando a San Pedro de las aguas, en la tempestad, pero justamente la tabla de la transfiguración, pero más aún el de la ascensión de Cristo, nos dejan ver ya el empleo de estas tonalidades que abarcan distintas gamas de rojos y azul que estarán presentes en los artistas que vendrían a continuación y que de alguna manera nos ayudan a definir esta pintura dieciochesca que Toussaint, insisto, ya calificó como decadente, a comparación con las pinturas más brillantes de colores más intensos del siglo XVII. Para el siglo XVIII se hace una pintura más ligera, más luminosa, que definitivamente no gustó a Toussaint y la consideró con una vena más decadente, lo cual no es cierto. Bien, primo de los Rodríguez Juárez era Antonio de Torres, quien es el autor de la importante serie de 11 lienzos con pasajes de la vida de San Felipe Neri, fechados entre 1708 y 1709, y que seguramente se trata de las tablas mencionadas por el cronista filipense Julián Gutiérrez Dávila, que estaban decorando el claustro del antiguo oratorio de San Felipe, cuando dice: tienen un aseado claustro en el cual sirve de aliento a la devoción la vida de nuestro padre San Felipe Neri, en devotos pinceles historiados y elegantes castellanos poemas al pie, que declaran al paso de la historia que cada uno de los lienzos se representa. Entonces, esta serie de lienzos está realizada por Antonio de Torres con base en una serie de grabados que reproducen justamente pasajes de la vida de Felipe Neri. Del mismo Antonio de Torres es esta Purísima, que está fechada en 1714, así como 2 cuadros con escenas de San Francisco Javier, que están en la sala jesuita, por supuesto. Del poco estudiado José de Mora, activo en el primer tercio del siglo XVIII, es una representación del Señor de Chalma, que vemos aquí. Y los apóstoles que vemos a los lados se han venido atribuyendo a Juan de Miranda, otro artista que está igualmente trabajando en el paso del siglo XVII al XVIII, las primeras décadas del siglo XVIII, y que se le atribuyen un poco, se le acercan bastante a Miranda, porque son muy similares al apostolado que de este artista se conserva en el Museo de Churubusco. Artista que está activo en la primera mitad del siglo XVIII es el polifacético Francisco Martínez, que realizó una serie de facetas artísticas con mucho éxito en su época, por más que hoy en día no lo veamos como tan buen pintor. La mayoría de los estudiosos han venido realmente destacándolo como dorador. Baste recordar que el dorado del altar de los Reyes en la Catedral Metropolitana fue dorado por Francisco Martínez. Entonces, este artista nos ha dejado varias obras también en la Profesa, entre ellas este patrocinio de la Virgen a los jesuitas, en donde bajo el manto quedan cobijados justamente el fundador, Francisco Javier, y toda una serie de personajes importantes, varios de ellos ya canonizados o a punto de ser canonizados. Ahí están recientemente canonizados Luis Gonzaga y Estanislao de Kostka, Francisco Regis, etc. Y del mismo Martínez son 2 cuadros que están en la Capilla de Guadalupe con escenas de la vida de la Virgen. De José de Ibarra, sin duda uno de los más preclaros artífices de mediados del siglo XVIII, se conserva únicamente un cuadro en la Profesa, pero bellísimo. Es esta Virgen del Apocalipsis de clarísimas resonancias de Rubens, a la cual vemos dentro de este elaborado marco fingido
con delicados ramilletes de flores, igualmente muy bien pintadas, y que le dan pues, un lustre adicional a la imagen. Esta misma imagen después la va a trabajar Cabrera en un cuadro que es mucho más conocido, pero evidentemente ya antes Ibarra ha trabajado esta misma disposición. Y al mismo Ibarra se le puede atribuir una delicada Santa Bárbara en la Sala de 3 siglos. Por su parte, el afamado Miguel Cabrera se conservan en la Profesa varios cuadros. Están en la sacristía 2 lienzos en cuarto de punto con las escenas de la Anunciación y los desposorios. Vean lo incómodo de la superficie a pintar, ¿sí? Son esto que no es ni siquiera el medio punto, sino es un cuarto de punto. Y vean cómo hábilmente en esta escena de la Anunciación María se arrodilla, el ángel queda detrás y entonces siguen la misma curvatura del lienzo. Esto nos da la gran habilidad que tiene Cabrera para componer, por más de que haya utilizado este grabado como fuente de inspiración. Él ha entendido que perfectamente estas siluetas venían muy bien con la curvatura natural del espacio que él tenía que llenar con su pintura. Y el cuadro de los desposorios resulta también muy interesante por el hecho de presentar a los contrayentes y al sacerdote arrodillados, justamente por la dificultad de un lienzo con esta curvatura que impedía que estuvieran de pie las figuras a menos de que todas quedaran apretadas en un extremo. Entonces, esto nos da un poco el tono de la habilidad para componer de Cabrera. Y esta es la serie de los lienzos de la Pasión, de la que hace ratito hacíamos un comentario, pero ahorita se las muestro. Y es que aquí Cabrera también tiene 2 cuadros. Es este de la Oración del Huerto, que es de muy sentido, de un gran sentimiento de emoción, el momento en que el ángel se acerca con el cáliz mientras el Padre Eterno arriba. Recuerden que Cristo le dice, Padre mío, si puedes apartar de mí este cáliz, etc. Y el cuadro de la crucifixión, ambos están firmados por Cabrera en 1761. Vale consignar que este conjunto de lienzos con temas de la pasión de Cristo presenta cuadros de autores variados de distintas épocas, algunos conocidos, otros no identificados. Ya vimos que Villalpando hizo el Ecce Homo, estos 2 son de Cabrera, este es anónimo, se ha venido atribuyendo a Cabrera. Pero este de Jesús Rey de Burlas o Coronación de Espinas es de Nicolás Enríquez y de Andrés de Islas, otro afamado pintor de mediados del 18, es este de Jesús Camino al Calvario, fechados ambos un año después, en 1762. Tenemos pues que, sin dejar de traslucir su propia personalidad, no se desentendieron del plan general los artistas, ¿sí? Porque fueron realizados por artistas de distintos tiempos y en diferentes artistas, o sea, es toda una serie como a manera de conjunto, pero realizada por artistas diferentes en tiempos distintos y que sin dejar de traslucir su propia personalidad no se desentienden del plan general. Asimismo, el hecho de guardar medidas similares y unidad temática, más el compartir cierta homogeneidad artística y uso de figuras casi de tamaño natural, permiten inferir que fueron pensados para el mismo lugar, quizá la casa de ejercicios. Bien, del mencionado Nicolás Enríquez, es el cuadro que representa a San Ignacio en Manresa. Un cuadro apaisado, es decir, con un desarrollo horizontal, pero que además incluye
paisaje del fondo, donde él está escribiendo bajo el dictado de María los ejercicios espirituales. Y se le viene atribuyendo esta hermosísima transcripción pictórica de la imagen de la Dolorosa que se veneraba en la portería de la casa de San Felipe Neri. Sí, esta atribución a Enríquez es muy reciente, habrá que estudiarla con cuidado, pero no deja de ser interesante, sobre todo por las calidades de los angelillos pasionarios que están alrededor. Ilona Katsu los ha asociado precisamente a este interesante pintor. Por cierto, Nicolás Enríquez es un artista difícil de ubicar cronológicamente, porque fue un artista muy longevo y cubre buena parte del siglo XVIII. Está ya activo desde la década de los 20 y va a morir hasta la década de los 70. ¿Sí? Entonces, esto incluso ha hecho pensar que si no se tratarán de dos artistas bajo el mismo nombre, padre e hijo, por ejemplo. Pero bueno, todo parece indicar que se trata de uno solo. Y esta imagen de la Dolorosa, seguramente una imagen de bulto, que se veneraba en la portería de la casa, precisamente de San Felipe Neri, pero ya aquí al modo del siglo XVIII. Bien, avanzando un poco en el siglo XVIII, tenemos que la profesa guarda igualmente obras de artistas importantes. Uno de ellos es José de Páez. De él son varios cuadros de conversiones de santos y un San Francisco de Sales en óvalo. Sí, estos cuadros de varios santos que son conversiones, San Bruno, San Pablo, San Rodrigo, Francisco de Borja, perdón, etcétera. Son estos temas de conversiones. Uno de ellos es un poco desconcertante porque también apareció la firma de Miguel Cabrera ahí, entonces parecería que la va a empezar Cabrera y por alguna razón ya no la hace y la termina Páez. En fin, esto todavía no se ha aclarado, pero el resto de los cuadros sí lucen firma de Páez. Firmado por Francisco Antonio Vallejo, es este Cristo del Señor del Desmayo. En realidad el cuadro no presentaba firma visible, pero a la hora de hacérsele una limpieza, resultó que aparecía la firma de Vallejo. Y en la Iglesia de la Enseñanza hay otro cuadro muy similar de Vallejo, en donde solo está la figura de Cristo, ya sin el alma cristiana y los angelitos en la parte superior. Pero es muy similar, lo cual sí nos da certeza de que se trata obra de este prestigiado artista Francisco Antonio Vallejo. Pero ni duda cabe que de los artistas de ya finales del siglo XVIII, el mejor representado en la profesa es José de Alcíbar. Y incluso el padre Luis Ávila Blancas comentaba que así como Miguel Cabrera podría entenderse como el pintor preferido de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, sería Alcíbar para el caso de los padres del oratorio de San Felipe, porque hay varios cuadros importantes realizados por este artista, y entre ellos este enorme cuadro de Patrocinio que ocupa el testero de la Sala Newman. Y sí, por supuesto que sobresale por sus grandes dimensiones y porque resulta una verdadera galería de retratos de los miembros del oratorio de ese momento. Pero también porque se trata de un auténtico exvoto, esto es, los exvotos son estos testimonios por un favor recibido, ¿sí? Y entonces, en este caso, es un agradecimiento a San José por parte de todos los miembros del oratorio, porque a lo largo de 7 años no ha muerto ninguno de los miembros de la misma. Quiere decir que entonces, bajo el patrocinio de San José, esto ha sido un alivio. Del mismo Alcíbar, es otro patrocinio de San José más chico que el anterior, en donde aparece el virrey Bucareli, el arzobispo Haro y Peralta, muy joven, y están estos otros personajes que formaron parte del equipo legal para hacer los trámites que derivaron en la ocupación de la iglesia dejada por los jesuitas para
por posesión de los filipenses. Del mismo Alcíbar se conservan varios retratos más, etcétera. Y en la sacristía hay una serie de pinturas sobre lámina de cobre con temas de la pasión de Cristo. O sea, Alcíbar está bien representado justamente en esta pinacoteca de la Profesa. De un artista no identificado, pero muy cercano a Miguel Cabrera, es otro patrocinio en donde vemos a la Virgen, al Papa, al rey Felipe VI y una serie de personajes, entre ellos el arzobispo Rubio Salinas, posiblemente. Entonces es un cuadro de más hacia mediados del 17, pero pues bueno, lo quise incluir ahorita porque estamos viendo varios cuadros de patrocinios. Y finalmente, de Andrés López, un artista que junto con Alcíbar alcanzó la fundación de la Real Academia de San Carlos, esto es ya en los últimos años del siglo XVIII, y que incluso ambos fueron maestros en esta institución. De este Andrés de López es esta Virgen de la Aurora que luce la fecha 1763, de donde se desprende que estamos ante una de las obras más tempranas de este fecundo artista que es Andrés López. Bien, una interesante porción de cuadros de distintas calidades y autor no identificado, acaso provenga de la casa de ejercicios. Y así tenemos, por ejemplo, este que representa la buena y mala confesión y otro que representa esta viva y terrífica la boca del infierno. Uno más en donde vemos el infierno mismo con estos distintos compartimentos en que se despliegan los castigos que esperan a los pecadores. Seguramente, como digo, estos provengan de la casa de ejercicios. Otras pinturas nos acuden al mostrar con crudeza la brevedad de la vida, la fragilidad de la vida, como este de un cadáver en estado de descomposición, o este otro de un desconocido Tomás Mondragón, ya del siglo XIX, que firma esta curiosa visión de el hilo de la vida que está a punto de ser cortado en la parte superior y nos muestra esta mujer, mitad mujer y la otra mitad esqueleto. Todos estos cuadros, por otra parte, nos hacen modificar la generalizada impresión de que toda la pintura virreinal contenía pasajes luminosos y amables, temas gloriosos o santos sumidos en beatíficas escenas. Sí, vean. De entre las obras que hay en la Pinacoteca de la Profesa del siglo XIX, está con un lugar especial el Padre Eterno que plasmara este prestigioso artista catalán que es Pelegrín Clavé, que era el director del ramo de pintura de la Academia. Y este octágono formaba parte de la decoración de la cúpula de la iglesia. Toda esta decoración llevada a cabo entre Clavé y sus discípulos quedó concluida en 1867. Sin embargo, el cuadro que subsistió únicamente fue el de Clavé. Con el incendio que sufrió el templo en 1914, se perdió el resto de la decoración, desafortunadamente. Otro lienzo importante, ya decimonónico en la colección, es este de Joaquín Ramírez, alumno también de Clavé, que representa a Jesús con las mujeres. En fin, como hemos podido apreciar, está la riqueza y variedad de pinturas que se conservan en la Profesa, que a través de la colección se puede seguir el desarrollo de la pintura en nuestro país desde la Nueva España hasta pleno México independiente, pues cabe encontrar en ella obras que van del manierismo tardío que se practicara en el paso del 16 al 17, al estilo clasicista que se impuso con el establecimiento de la Academia, pasando por las decididamente barrocas a partir de mediados del siglo XVII y por casi todo el XVIII. Esto es, hay en la colección tanto obras que exhiben un manejo sobrio como otras de rica composición y brillante colorido. Lo mismo pinturas de aspecto dulzón u otras de abierto sentido dramático.
A la pregunta de cómo se conformó tan apreciable acervo, la respuesta tiene que ver necesariamente con los habitantes del histórico inmueble, esto es, con la suma de los ricos fondos, tanto de los jesuitas como de los padres del oratorio, núcleos ricos y variados que se concentraron en un espléndido y único acervo, como nos expresó el padre Luis Cano en la sesión anterior. Simplemente nada más para ahondar un poco en esta idea, ya en 1777, esto es muy pocos años después de que ya los padres filipenses habían entrado en posesión del templo dejado por los jesuitas, Juan de Viera, el cronista de la Ciudad de México del siglo XVIII, dice, la casa de San José el Real y oratorio de San Felipe Neri, cuya grandeza se deja entender cuál puede ser, ya que era el templo más magnífico que tenían en la América los padres expatriados de la compañía, esto es los jesuitas, era su casa profesa, y habían echado en ella la religión, el resto y la competencia a todos los templos del Nuevo Mundo. Esto es, a todo este acervo se juntó con toda esta grandeza la que tenían los padres del oratorio, que era mucha y abundante. Y concluye, han puesto los filipenses que faltan ojos para registrarlo. Y si no fuera esto suficiente, todavía tenemos el testimonio de la marquesa Calderón de la Barca, esta celebérrima mujer, que nos dejó una sabrosa y colorida descripción de su estancia en México por 2 años. Y ella, que era de una iglesia diferente, se mostraba muy asombrada por la cantidad de buena y numerosa pintura que se guardaba todavía en los recintos eclesiásticos, porque ella, que era inglesa, no encontraba estas manifestaciones allá. En cambio, esto le llamó mucho la atención acá. Y observa, dice, la mayor parte de esta pintura permanece en un estado tal de abandono y a punto de echarse a perder que da pena verla. Sin embargo, agrega con cierto enfado, pero es en la profesa donde se encuentran las mejores pinturas, precisamente en donde no puedo entrar. Y la misma marquesa Calderón de la Barca, en otro momento, recuerda la honda impresión que le produjo a su esposo al encontrar allí en la profesa un cuadro de exquisita ejecución que está en la sacristía de la capilla, y dice que era un guido original que representaba a Cristo atado a la columna. En fin. Por fortuna, hay otras obras que, aunque ya no están en la profesa, sabemos que proceden de este riquísimo acervo. O sea, si lo que ya vimos era espléndido, esto habría todavía que considerar que hay muchos otros cuadros que salieron de la profesa y que vamos a hacer una rapidísima revisión, nos permite conocer todavía lo maravilloso que era este acervo. Por ejemplo, Couto, en su delicioso libro sobre diálogos sobre la historia de la pintura en México, dice, de los cuadros de la adoración de los reyes y la oración en el huerto de Chávez, que dice, nos lo cedieron los padres del oratorio de San Felipe, en cuyos claustros estaban. Probablemente pertenecieron a otro retablo como el de Tlatelolco, compuesto según la moda de aquel tiempo, y no es remoto que fueran de la antigua iglesia de los jesuitas en su casa profesa y se hubieran quitado de allí cuando Tolsá hizo el nuevo altar mayor que hay ahora. Más adelante, el mismo Couto, hablando del mismo Chávez, apunta, en los claustros de la profesa hay una gloria de San Ignacio, un martirio de las vírgenes de Colonia, que posiblemente sea este, y el de San Aproniano. ¿Sí? Bien, este se conserva ahora en la Embajada de México en Londres, y este está ahora en el Munal, el de San Aproniano, este. Pero hay que descartar, no viene de la profesa este de San Ponciano. En algunos textos, algunos autores han venido confundiendo y dicen que también este de San Ponciano. No, Couto dice que este se compró a un particular. Bien, en un inventario levantado en 1768 por orden del fiscal Antonio de Reche, se registran, y leo, en el tránsito primero de en medio, luego de que se sube la escalera que corre de oriente a poniente,
4 lienzos grandes con marcos dorados, los 3 antiguos, de 4 varas de ancho y algo más de alto, figurando en ellos Jesús Nazareno con San Ignacio, San Alejo, San Justo y San Pastor, y San Aproniano, que es el que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, estos cuadros no los registra Couto en la Profesa, digo, no los registra ya en las galerías de la Academia, porque todavía estaban en la Profesa. Seguramente fue cuando se abrió la avenida 5 de Mayo, se destruye la casa de ejercicio, estos cuadros ya debieron también de significar por sus dimensiones problema para los padres del oratorio seguirlos conservando, y entonces muy encomiablemente los cedieron a la Academia, que es donde ahora los podemos gozar. El mismo Couto nos dice, cuando está haciendo un recorrido por las galerías de la Academia de San Carlos, y hablando de Juan Correa, dice, aquella Santa Catarina que no carece de agrado, de figura digna, colorido templado y que dibujo no parece malo, dice, nos viene de la Profesa. Y agrega, donde queda otro que de buena gana habría yo traído y representa a San José llevando de la mano al niño. Y por supuesto, al hablar del prolífico Miguel Cabrera, no pudo dejar de registrar que había muchas obras en la Profesa. En específico, consigna la vida de San Ignacio, serie que dice, dejaron los jesuitas en los corredores bajos del primer patio de su casa 32 cuadros grandes al óleo, cada uno con muchas figuras, casi todos de tamaño natural, trabajados con esmero y bien concluidas. Y se asombra Couto al constatar que hizo esta serie de 32 lienzos entre junio de 1765 y julio del siguiente año, esto es, en menos de 14 meses, lo que significa que produjo un promedio de casi 2 cuadros al mes. Hemos llegado casi al final de nuestro recorrido por la Pinacoteca de la Profesa y revisión de sus obras perdidas o dispersas. De las pinturas que se conservan es difícil en la actualidad rastrear la procedencia de cada una de ellas, pero en principio podemos considerar que las de temas afines a la Compañía de Jesús deben de proceder de los fondos dejados por los jesuitas, en tanto que todas aquellas firmadas en años posteriores a la expulsión de estos, ocurrida en 1767, así como los cuadros relativos a San Felipe, los retratos de los oratorianos y los relacionados con devociones de estos corresponden al tiempo en que el inmueble ya había pasado a manos de los filipenses. Empero, estos fondos aún se acrecentaron con los 12 retratos de padres Camilos que fueron cedidos a los padres del oratorio en 1863 por los últimos miembros de esta familia religiosa. Y lo mismo ocurrió con otras obras que se sabe se recibieron del Convento del Espíritu Santo y de la Casa de Ejercicios de Belén. Por el contrario, debemos recordar que ya a mediados del siglo XX, los padres del oratorio se desprendieron de la magnífica serie de la vida de San Ignacio ya mencionada, de Miguel Cabrera, y que fue restituida a los originarios propietarios. Serie que tras haber estado expuesta inadecuadamente en la iglesia que tenían, bueno, que tienen los jesuitas en Polanco, la terminaron cediendo al gobierno civil y ahora se encuentran semi-embodegados en el Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán. O sea, estos lienzos que eran de la Profesa, los padres filipenses se los regresaron a los jesuitas y los jesuitas también terminaron cediéndosela y ahora está en el Museo del Virreinato. Algunos cuadros en exhibición, pero la mayoría están embodegados. No podemos terminar estas charlas sin reconocer que el impresionante y rico conjunto de obras que conforman la Pinacoteca de la Profesa no hubiera llegado a nosotros sin el innegable esfuerzo desplegado en un sinnúmero de acciones llevadas a cabo por los padres del oratorio de San Felipe Neri para garantizar su salvaguarda, y es obligación ahora nuestra agradecerles su desinterés por conservar el pasado histórico artístico que dicho patrimonio representa. Pero no solo debemos reconocer y agradecerles por velar por la seguridad y buena conservación de tan rico patrimonio, sino más particularmente por el empeño mostrado primero
por el padre Luis Ávila Blancas y por el padre Luis Cano en la actualidad, para abrirla al público y así compartirla con todos. Debemos sentirnos afortunados, pues, de tan encomiable disposición que nos ha permitido gozar en esta ocasión de manera virtual de su proverbial pinacoteca. Bien, pues muchísimas gracias. Espero que no me haya extendido demasiado. Muy amables por su atención y estoy a sus órdenes por si hay alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, maestro, por esta charla tan interesante, tan amplia, que nos muestra todo el vasto acervo que se conserva en la Pinacoteca y por el cual estamos haciendo estas charlas para que se conozca y para que sea un llamado de atención para las autoridades para que el templo sea restaurado, porque esta obra corre peligro en el estado en el que está el templo, ¿no? Entonces, bueno, fue maravillosa su exposición y tenemos un par de preguntas de nuestros escuchas. Nos preguntan si sabe usted quién es el personaje que mira el espectador en el patrocinio de Francisco Martínez. Es una pregunta de Claudia Marín, quien le manda también un saludo. Ay, gracias, Claudia. No, desafortunadamente, no sabría decirte quién pueda ser, pero sí da todo aviso de tratarse de un retrato, efectivamente, tienes toda la razón. Maestro, ¿qué tan común eran los retratos de autores en esta época? De los pintores que se autorretrataran. Porque bueno, usted sí, ese es un tema que siempre ha estado un poco presente porque pues hay distintas posturas. De manera casi automática se decía que cuando dentro de una pintura algunos de los personajes en la escena estaban viendo hacia el espectador, se decía que era el pintor que se había autorretratado. Esto viene desde el mismo mundo europeo, constantemente hay este tipo de expresiones. Sin embargo, no hay que olvidar que también en muchas ocasiones es probable que se trate más bien el retrato de los donantes, esto es de las personas que aportaron el dinero para la confección de la pintura y que esto les hacía merecedor de ser retratados en ellos. Pero en fin, efectivamente en la pintura virreinal se ha venido dando el caso de varios supuestos autorretratos. Es el caso de Chávez Orio, pero también de Arteaga en un cuadro de la Incredulidad de Santo Tomás, de Villalpando en un cuadro que está en la Catedral de México, de Rodríguez Carnero que estaba en la Capilla del Rosario en Puebla, etcétera. O sea, sí cabe siempre un poco la sospecha de que posiblemente pudiera ser un autorretrato, pero no se podría descartar del todo que se pudiera también tratar del donante, de la persona que dio el dinero para la confección de la pintura. Claro, maestro. Bueno, otra pregunta, nos comentan que si usted sabe dónde habrá obra de Francisco Gómez de Valencia, si hay algo ahí en el acervo de la Pinacoteca o en dónde más se podría encontrar obra, porque al parecer Araceli lo está investigando. Ya, entiendo que había obra en la Profesa y no me extrañaría que es la que son los cuadros que actualmente están en el Museo de San Carlos. Si no mal recuerdo, son 4 pinturas que de aire muy villesco que, si no mal recuerdo, son de este pintor. Creo, espero no estarme confundiendo, pero creo que se trataría de estos. Pero no, yo no recuerdo en dónde más pueda haber pinturas de ellos. Maestro, usted nos hizo un largo recorrido por muchas obras y usted citaba otras fuentes diversas para estar ubicando obra, pero cuando los jesuitas se fueron, ¿hubo algún inventario que se levantó para tener un poco más de precisión de qué obra perteneció a los jesuitas o cuál perteneció a los oratorianos? Sí, no es muy escueto ese, pero sí hay un inventario justamente para cuando se traslada y se toma posesión por parte de los filipenses de todo lo que estaba dentro de la iglesia y casa profesa. Es un inventario que comenté rápidamente y que está ya citado en la tesis que realizaron estas alumnas de la Ibero para su grado de maestría.
que es una obra realmente importantísima. Si no mal recuerdo, a ver, es Lorenza Autrey, está Karen Christiansen y María del Carmen Pérez de Isaúr. Una hizo la parte histórica, la parte arquitectónica y el acervo artístico. Es realmente un trabajo modélico en este sentido. Ellas realizaron la parte artística, la de Pérez Lizaur, hizo un registro muy cuidadoso de todas las obras, en donde fue detectando y firma las incluyó. Entonces, sí, ya ellas ya registran ese documento, por el cual se habla de que algunos cuadros fueron cedidos en fechas posteriores a las que dice Couto. Él ya vio en las galerías, él ya sabía que estaban en las galerías de San Carlos. Muy bien. Nos comentan otra pregunta, es un poco general, porque no nos dice la obra, pero nos mencionan que sí es posible que si se pintaron lienzos de un tamaño tan grande, se apoyara por alumnos, es decir, un poco el trabajo de los talleres. Si pudiera ahondar en eso, maestro. Indudablemente, sí, seguramente la mayoría de la producción, sean obras pequeñas, sean grandes, cabe siempre la posibilidad de que sean elaborados por el maestro con su equipo de colaboradores. Máxime si se trata de obras de grandes dimensiones o de toda una serie de cuadros, sí. Y bueno, y esto tampoco nos debe de extrañar. Esto era exactamente lo mismo que ocurría en el mundo europeo. Es decir, imposible que Rubens hubiera pintado los kilómetros cuadrados de telas que conocemos que son de él. Es evidente que contaba con un magnífico equipo de colaboradores. Claro que tenía artistas de la talla de Van Dyck, de Jacobo Jordaens, y que ya después volaron con sus propias alas. Pero indudablemente que bajo las órdenes del maestro, ellos tenían que estar realizando una obra, sacrificando un poco su estilo personal mientras estuvieron en su taller. Ya después ya pudieron ellos desplegar sus aptitudes y sensibilidad propia. Pero evidentemente esto era algo que se acostumbraba en todas partes. Y de hecho, incluso se tiene noticias de artistas que le decían al cliente, bueno, si quiere que se lo haga yo, le cuesta tanto. Si quiere que le baje un poco el precio, le voy a meter equipo de colaboradores. Y entonces hay documentos en el mismo mundo europeo, hay documentación en donde se dice que tendrá que ser por su propia mano, y si se compromete él casi de manera exclusiva a trabajar. Entonces sí, es indudable que había participación amplia de taller. Sobre todo también por el tiempo en el que comentó usted que hizo estas obras, ¿no? También yo creo que por eso ahí va la pregunta. Sí, y también es el caso de la serie de la vida de San Ignacio de Loyola, que Couto se asombra. Todo eso lo hace en un año, pero es que dice, es que al mismo tiempo hizo otra serie similar para los dominicos. Entonces, además de los cuadros de la vida de San Ignacio de Loyola, hay otra de los cuadros de Santo Domingo de Guzmán que ya se perdieron, pero que deben de haber sido también de menos unos 10, 15, 20 cuadros, no sabemos cuántos siquiera, pero estaba en la misma fecha. Entonces, esto es indudablemente trabajo de colaboración de taller. Claro, también creo que hay que apuntar en estos talleres, de ahí salían pintores sumamente importantes, ahí se estaban formando, entonces había un proceso de aprendizaje, no era que el que apenas iniciaba lo pusieran a pintar luego en estas obras, ¿no? Ya eran alumnos con cierta trayectoria, ¿no? En el taller. Nos preguntan también que por qué se llama la Virgen de la Escalera, esta Virgen que usted mencionó. Ya, yo no lo sabía. Alguna ocasión el padre Ávila me decía que seguramente estaba en alguna casa de los filipenses y que habría una escalera y que por eso se le veneraba allí. Sin embargo, precisamente me acabo de enterar hace poquito que hay un grabado que reproduce una especie de inscripción y en donde dan cuenta de que en realidad es por una imagen que estaba en otra iglesia y por ahí viene el dato. Yo confieso que lo leí muy de pasada y no tengo ahorita fresco esto, pero está en la página de la Pinacoteca de la Profesa. Sí, ahí está un poco de información. Alejandro Hernández, quien nos hizo el favor de contestar y quien será uno de nuestros ponentes de la siguiente sesión, menciona que el cuadro
está una cartela que dice Scala Coeli, o sea, escalera al cielo, que quizás también por eso sea la relación. Y nos comenta maestro Ruiz Gomar que le ofrece su archivo de imágenes sobre la profesa para cuando usted lo necesite. Lo agradezco muchísimo. Realmente sufrí mucho para poder armar esta presentación, porque yo aquí ahorita y en pandemia, sin tener oportunidad de salir y hacer visitas a bibliotecas, con lo que yo tenía a la mano y lo mucho que tenía, pero en diapositivas no lo tenía forma digitalizada. Entonces, poco a poco fui encontrando que en internet y qué sé yo. Y al último que ya me pude asomar, porque yo la desconocía, la página Pinacoteca de la Profesa, me di cuenta que ahí había mucha imagen que pude aprovechar. Entonces, confieso que la mayor parte de las imágenes las fui pirateando de esta manera. Y ahí Blanca Alicia ha hecho esa labor de subir muchas imágenes y Se es lo ella que ha agradezco. tomado las tareas de subirlas, de tomar imágenes de la pinacoteca más que de la iglesia. Se los Bueno, agradezco. estas son todas las preguntas. Si alguien más tiene algún otro comentario, por favor, hacia el maestro. Si no, con esto damos por terminada esta valiosísima charla. Creo que fue una charla muy redonda, maestro. Muy amable. Nos dejó un panorama muy amplio de todos los pintores que trabajaron de la pinacoteca y que también nos habla de la capacidad que tuvieron los oratorianos para comisionar toda esta obra, ¿no? Ahí también Así hay un es. tema económico y social de la importancia que tenía la congregación en esta época y de quiénes eran sus mecenas también. Tiene usted muchos saludos, maestro, muchas felicitaciones. Gracias. Y bueno, creo que con esto damos por terminada esta sesión. La siguiente sesión es el 10 de marzo, estará a cargo de Alejandro Hernández, y se intitula La Pinacoteca de la Profesa, breve repaso por los lotes de obras que cuentan la historia de México. Entonces también será una presentación sumamente importante porque Alejandro estuvo trabajando un rato ahí y conoce perfectamente el acervo. Maestro, de verdad le reitero mi gratitud y nuestra gratitud por sumarse a este esfuerzo. Y bueno, no queda más que agradecerle, agradecerles también a todos quienes se conectaron, y nos vemos en la siguiente sesión, que es el 10 de marzo. Muchas gracias, maestro, de verdad, por su tiempo y por sus conocimientos. Cuídense mucho, por favor. Gracias, maestro. Muchas gracias. Un abrazo gracias a a todos. todos. Gracias, Muchísimas gracias Hola, a todos. Maestro. No Gracias. olviden Nos vemos, darse la hasta luego. vuelta Gracias. a la página de la Pinacoteca. Les agradecemos. La página de la Pinacoteca es lo que ha hecho que la Pinacoteca siga viva y la única forma en que realmente funciona es si ustedes se dan la vuelta. Pero muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Saludos a todos, colegas. Gracias por conectarse.